¿Por qué? ¿Cuál es el motivo para que un creyente no exhiba, no demuestre en su vida todo lo que ha recibido de Dios a la luz bíblica? ¿Qué pasa en la vida de ese creyente? ¿Qué pasa en la vida de ese hijo? ¿Qué pasa en la vida de esa hija, de ese joven, de ese anciano? ¿Qué es lo que está pasando en ese siervo y en esa sierva? Que uno ve su testimonio y dice, y con tanta palabra que ha recibido. Que uno ve su testimonio y dice, y con tanta palabra que se da en la iglesia. Comencemos que si no se congrega. Pero ¿por qué no se congrega? ¿Por qué no ha entendido la importancia de congregarse? Cuando muy seguramente ese creyente ha oído que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Donde muchas veces el pariente de ese creyente, cuando viene con él a la iglesia, dice, ahora yo sí creo que va a haber un cambio. Ahora yo sí creo que va a haber una transformación. Ahora yo sí creo que Dios hizo la obra. Pero ocurre que luego no pasó nada. ¿Acaso Dios no hizo la obra? Claro que la hizo. Pero entonces, ¿por qué esa persona no cambió cuando se congregó? Le voy a decir por qué. Porque no entendió lo que se le enseñó a la luz de la palabra. Porque no lo pudo asimilar. ¿Y a qué se debe que no lo pueda asimilar? A que todavía ni siquiera ha entendido lo básico de la Biblia. Y cuando no se entiende lo básico de la Biblia, la persona se hace indigna de recibir lo mayor de la palabra, lo más grande, lo más poderoso, lo más revelador, lo más transformador. De ahí que veamos personas estancadas y que algunos se confundan al mirarlos diciendo, pero no entiendo con tanta palabra, no entiendo teniendo el maestro que tiene, no entiendo cómo se enseña la palabra y no hay un cambio. Y esa persona está en rebeldía. ¿Por qué? Porque uno de los llamados que el Señor, o el llamado supremo que el Señor nos ha hecho, es a crecer y madurar. Y cuando no se crece, cuando no se madura en la misma medida que se recibe la palabra, hay un problema de rebeldía, hay un problema de desobediencia. ¿A qué? A ese llamamiento revelado en Filipenses 3:14. Y cuando se desobedece a ese llamamiento, la persona no va a mostrar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque está estancada, porque no está creciendo. Así de sencillo. Dios quiere que nosotros vayamos adelante a la perfección según Hebreos 6:1. Pero ¿cómo ir adelante hacia la perfección? ¿Cómo estar en esa perfección si no se quiere entender? ¿Y por qué no se quiere entender? Porque se es tardo para oír la palabra. ¿Sabe? La mayoría quiere el milagro. La mayoría no quiere congregarse para obedecer lo que Dios manda. La mayoría quiere congregarse para que Dios lo favorezca, para que Dios lo levante, para que Dios lo empodere, para que Dios le abra una puerta laboral, para que Dios le dé un esposo, para que Dios le dé una esposa, para que Dios le cambie el hogar. Ojalá no tenga que hacer ningún cambio ese que está pidiendo el cambio del hogar.
Eso es lo que busca la gente. La gente busca el milagro. La gente no está buscando la voluntad de Dios. ¿Está mal buscar que Dios sobrenaturalmente se glorifique en mi situación? No, pero entienda que cuando Dios se glorifica en alguien es con un propósito. Dios no hace nada por hacerlo. Dios hace las cosas con un propósito. Y cuando alguien está enfermo y viene a Él para que Dios lo sane, Dios lo sana con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para que haga su voluntad, porque enfermo no la podía hacer. Para que le sirva, porque enfermo no lo podía hacer. Para que demuestre su carácter, porque tal vez enfermo no lo lograba demostrar como tenía que ser. ¿Y qué es lo básico que todo creyente debe saber? Que todo creyente debe entender, comprender y experimentar. Pero que vemos que eso básico que todo creyente debe entender, comprender y experimentar, no lo sabe porque cuando se toca el tema no lo domina. Vemos que no lo sabe porque en cuanto se toca el tema no lo está demostrando en su vida. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y cuáles son esas cosas elementales, primarias, rudimentarias que todo creyente debería tener claro a esta altura de su vida? Si yo le pregunto a usted, ¿cuánto es 4x4? Si usted tuvo una buena primaria dirá 16. No dirá 8, dirá 16. Porque tuvo una buena primaria. Porque aprendió, porque puso interés y aprobó. ¿Y por qué aprobó? Lo demostró. Lo demostró cuando se le probó. Y en ese momento quedó claro que avanzó académicamente a otro nivel. Y esas cosas rudimentarias que son según Hebreos 6:1, ¿cuáles son esas cosas? El arrepentimiento de obras muertas es la primera cosa. La segunda cosa, fe en Dios. Y en cuanto al arrepentimiento de obras muertas, yo le recomendaría mucho que fuera al mensaje llamados a crecer y obedecer. Y en cuanto a la fe en Dios, yo le recomendaría mucho que fuera el mensaje deberíamos crecer y madurar. El mensaje de llamados a crecer y madurar en cuanto a arrepentimiento de obras muertas. Y en cuanto a la fe en Dios, le recomendaría mucho el mensaje a que deberíamos crecer y madurar. Pero no es solo eso, porque la lista continúa. El versículo 2 habla ¿de qué? El versículo 2 habla de, subráyemelo por favor, la doctrina de bautismos. ¿Usted considera que no tiene problema con ninguno de estos temas? Pongamos el versículo 1 por favor. El primero, arrepentimiento de obras muertas. Estoy leyendo al final del versículo, o si quiere lo leemos todo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, que son estos: arrepentimiento de obras muertas. No significa que descartamos estas enseñanzas. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que tenemos que entenderlas al punto donde ya no sea necesario volver a enseñar el tema, donde ya no sea necesario que otra vez le digan: venga acá, usted no ha aprendido a esto. ¿Cómo así? Pues esto es así, 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 así. Y si no lo aprende, pues va a tener que volver a estar expuesto a que le digan: venga acá, usted no ha aprendido el arrepentimiento de obras muertas, pues esto es así, esto es así, esto es así. Y mientras no lo aprenda, no va a aprender otra cosa. Mientras no aprenda lo básico, no va a aprender otra cosa. Si no sabe multiplicar, no va a aprender raíz cuadrada. Y debería saber
del arrepentimiento de obras muertas, que es saber, entender, comprender y experimentar. Que no tenga problema en hablar del tema, porque eso es clave en el cumplimiento del propósito de Dios para darle testimonio a las naciones, comenzando por Israel, de una gran verdad a través del Evangelio, y que se manifiesta después de la fe con arrepentimiento de obras muertas, ¿verdad? La fe en Dios. La fe en Dios. Y ahora el versículo 2 dice, ¿qué dice? La doctrina de bautismos. La doctrina de bautismos. Entonces, ¿se sabe de qué trata esto? ¿Qué? La doctrina de bautismos. ¿Usted domina eso? Porque mientras que no lo entienda, no lo comprenda, no lo experimente, cualquier otra enseñanza se la perderá. No le va a interesar. No se le va a dar. Y si por alguna razón estuviera cuando se dé, no le aprovechará, porque no entiende lo básico. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, de la doctrina de bautismos. ¿Lo tiene claro en su vida? ¿Se tiene claro? Porque así como en los tiempos del apóstol Pablo hubo un grupo que no lo tuvo claro, podemos darnos cuenta que en esa misma condición se encuentra en este tiempo gente que no tiene claro algo tan elemental, mi querido Watson, como es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios y ahora la doctrina de bautismos. Y si no se tiene claro, ¿se está cumpliendo ese llamamiento supremo según Filipenses 3:14? No, no se está cumpliendo. ¿Se está creciendo espiritualmente? No. ¿Deberíamos estar creciendo espiritualmente? Sí. ¿Deberíamos estar madurando? Sí. ¿Cómo debería ser su madurez? Madurez en acción. Y ese es precisamente el tema hoy a tratar de parte de Dios con nosotros. ¿Qué sabemos del bautismo? ¿Entiende esta enseñanza? ¿Domina este tema y con su vida lo demuestra? ¿Su entendimiento del bautismo concuerda con la enseñanza bíblica sobre ese tema? Porque todos deberíamos estar de acuerdo en la comprensión del bautismo. Y recuerden que esto es clave para poder tener mayor revelación y por ende madurez en acción. ¿Qué es el bautismo? Es inmersión. Solo quiere decir sumergido o cubierto. ¿Entendemos el bautismo que hicimos en fe en Cristo? ¿Lo entendemos? Es porque creemos que debemos ser discípulos y entendemos lo que quiere decir el bautismo, y seremos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmersión, ¿para qué? Para cambiar de estado. ¿Para qué? Para pasar de eso que es común a eso que es distinto y apartado del resto. Luego el bautismo nos enseña que fuimos apartados para un propósito. Es un cambio de estado. ¿Se ve? E igualmente nos habla del ministerio mediante el bautismo. O sea, Cristo viviendo en usted, viviendo en mi vida. ¿Qué vive Él en usted y en mí? Su ministerio, llevándolo a cabo mediante nosotros. ¿Es esa su experiencia? Usted puede decir: caramba, yo me siento tan privilegiado porque cada día me sorprende Dios cómo en Cristo
experimento el hecho de ser usado por Él, porque Él vive su ministerio en mí y a través de mí para favorecer a otros. ¿Es esa su experiencia? Ahora, el bautismo representa el mensaje del evangelio del reino, mensaje que usted encuentra muy claro en 1 Corintios 15 versículo 1 al 4. Esa muerte, sepultura, resurrección de Cristo. El bautismo, la inmersión, se relaciona con un llamado al servicio que genera como producto un cambio de estatus, pasar de una condición normal, por decirlo de algún modo, a eso que es apartado para un propósito santo. Por eso, tome nota, todo creyente en Jesucristo ha sido apartado para un propósito santo. Y ese propósito santo es, escúchelo, servirle a Dios conforme a su voluntad. Y a través de la experiencia de salvación mediante la fe en el evangelio, Dios nos provee todo lo que necesitamos para servirle a Él. Mejor dicho, tenemos un gran potencial al obedecer a Dios y llevar a cabo su voluntad para nuestra vida. Ahora, usted se pregunta, si yo sé esto, ¿por qué me lo está enseñando? Tal vez no lo sabe muy bien y usted cree que lo sabe bien. Vamos a descubrir si realmente lo sabe. Si yo sé esto, ¿por qué me lo está enseñando otra vez? Tal vez puede ser porque hay gente que no lo sabe muy bien, y eso está afectando el crecimiento y la madurez de la iglesia como cuerpo. Por eso es necesario volver a tocarlo. Usted no quiere casi escuchar este tipo de mensajes, entonces crezca, muestre una madurez en acción, y no tendrá que escuchar este tipo de mensajes. Oirá mensajes de mayor profundidad, de una gran revelación, y los experimentará en su vida. Mientras tanto, yo digo, Dios se cura en salud y nos guía a enseñarlos nuevamente. Sencillo. La pregunta es, si esto es el bautismo, si esto que estamos oyendo tiene que ver con el bautismo, con servirle a Él, con tener un gran potencial al obedecer a Dios y llevar a cabo su voluntad para nuestra vida, la pregunta es, ¿nos interesa ser y hacer eso? En serio, ¿deseamos ser siervos fieles? En serio, respóndase en su corazón. ¿Se desea andar en la verdad en vez de vivir en el pecado? ¿Quiénes deben ser bautizados? Ya lo sabemos. ¿Quiénes? Los que tienen fe en Dios. Ahora, ¿nos bautizamos para ser salvos? No. ¿Por qué nos bautizamos? Porque somos salvos. Entonces el bautismo testifica de nuestra experiencia de salvación. Alguien salvo que experimenta la salvación que da Cristo Jesús, ¿qué es lo que hace? Se bautiza, tiene esa revelación. A él nadie lo coaccionó, nadie lo presionó externamente, otra persona, ni lo condicionó a que si no se bautizaba iba a estar en problemas. No. La persona tuvo convicción. Es una decisión personal. Es una decisión que la misma persona toma. ¿Por qué? Porque ha tenido la experiencia de salvación. Porque se considera alguien salvo por la fe en el evangelio. Entonces se bautiza. Lucas 12:50 dice aquí el Señor: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Acá el Señor no se refiere a su bautizo en el Jordán 3 años atrás bajo el liderazgo de Juan el Bautista.
Y a propósito, aclaro que Juan el Bautista no es quien acuña el concepto del bautismo. Juan el Bautista no es quien crea o se inventa el bautismo. Si usted estudia el trasfondo bíblico, o sea, la historia del judaísmo bíblico, acorde al Antiguo Testamento, verá que hay similitudes entre lo que hacían los sacerdotes y levitas antes de servirle a Dios. Ellos se lavaban y ese acto fue de hecho un bautismo, tal y como lo aprendíamos ayer en nuestro estudio de Levítico a la altura del capítulo 8. Luego el bautismo fue algo que hicieron los sacerdotes y levitas y otros con el propósito ¿de qué? ¿De qué? Levíticos 8, el que estudió. Pero ¿por qué no estudia? Porque no entiende ni siquiera la doctrina del bautismo. Por eso no estudia más. ¿Con qué propósito era ese lavamiento? ¿Con qué propósito era ese bautismo? Con el propósito de ser usados por Dios. La gente creyente verdadera no se bautiza porque quiere ser salvo. La gente creyente verdadera se bautiza porque quiere ser habilitada en el servicio a Dios. Quiere ser usada tremendamente por Dios. ¿Es esa nuestra experiencia? Aquí, Lucas 12:50, al bautismo que se refiere es su sepultura, muerte y resurrección. A eso se refiere. Y mucho cuidado porque hay una fuerte relación entre la obra de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección al tercer día, que es de lo que habla el Evangelio, según 1 Corintios 15, versículo 3 al 4. Entonces, hay una relación entre la obra de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección al tercer día. ¿Con qué? Con el bautismo. Eso debe saberlo todo cristiano serio. Todo creyente verdadero lo sabe. Todo creyente sano lo sabe. Lo tiene claro. Hay una relación directa entre la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo al tercer día con el bautismo. Ejemplo, los evangelios nos enseñan a nuestro Señor Jesús yendo al Jordán para ser bautizado por Juan, quien cuando lo ve venir hacia él, Juan confundido le dice, según Mateo 3:14, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestro Señor fue inmerso, ¿verdad? Al salir de las aguas, ascendió. Enseguida, ¿qué ocurrió? Se oye una voz de los cielos. La voz de Dios. El cielo se abrió y una voz de los cielos dijo esto en Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y mucho cuidado, porque el vocablo hijo casi siempre tiene que ver con el concepto de ¿qué? Muchos aquí ya lo sabemos, siervo. ¿Por qué es clave la expresión este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Por qué Dios está complacido con nuestro Señor Jesús? Porque el bautismo le comunica a Dios, le comunicó a Dios Padre. Ojo, este es el mensaje que envía el bautismo y quien lo toma: que Dios Hijo se someterá al propósito del Padre para su vida. Él se disponía a obedecer la voluntad de Dios para su vida. Es decir, él con gusto iría a Jerusalén, sería crucificado en la Pascua, moriría, ¿verdad? Sería sepultado y al tercer día levantado de entre los muertos. ¿Y esto qué es? El evangelio del reino, según 1 Corintios 15, 1 al 4. Cristo estaba dándonos el ejemplo a seguir. Él estaba diciendo: yo obedeceré tu plan para mi vida, Padre.
Eso estaba diciendo, ¿cuándo qué? Cuando se bautizó. ¿Qué sentido tiene bautizarse?, pregunta el neófito. Pero quien experimenta una madurez en acción tiene la respuesta. ¿Cuál? Para obedecer el plan de Dios para nuestras vidas. Obedeceré tu plan para mi vida, Abba. El objetivo por el cual me enviaste a este mundo. Y fue por esto que Dios el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que con base al bautismo de nuestro Señor aprendamos. 1. Cuando uno es bautizado se identifica con la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Y decimos: yo lo creo, tengo fe en esto, yo recibo lo que Él llevó a cabo por mí para el perdón de pecados, y así poder ser reinsertado en el reino de Dios, y ahora ya no sentir más esa necesidad que sentía antes de obedecer al pecado, sino todo lo contrario, dominar el pecado, vencer el pecado, porque ahora ando en vida nueva. Y todo este acto, ¿cuál? El bautizo, bautizarse de nuevo, es producto de la fe. Es el testimonio de la fe que se tiene. Sin fe no se da este paso del bautismo. Muéstrame una persona que dice ser creyente y no se ha bautizado. Una de dos: o su fe es fingida o es un creyente rebelde. Y si es un creyente rebelde, ¿qué puede esperar de Dios? Disciplina. Porque Dios al que ama lo castiga. Pero en sí es el testimonio de la fe que se tiene. Sin fe no se puede dar este paso, pues es la fe en Dios la que nos salva. El bautismo da testimonio de nuestra fe, de nuestra creencia. Así que un creyente de buen testimonio, ¿qué ha hecho a esta altura de su vida en Cristo? Ya se bautizó. Si no lo ha hecho, está planillado para eso. Yo me quiero bautizar. Punto. Hechos 2:37. Miren lo que dice acá. Al oír esto, ¿quiénes oían? Los pongo en contexto. Ese grupo de gente que oían el mensaje del evangelio de boca del apóstol Pedro sobre lo que Cristo había realizado y del suceso que aconteció en esa gran fiesta de Pentecostés en Hechos. Y les dice: al oír esto, estoy leyendo, se compungieron de corazón, fueron movidos en sus corazones. ¿Por qué? ¿Por oír qué? ¿Qué? ¿Carreta? No, el evangelio del reino, ¿verdad? Y sobre lo acaecido en esa fiesta, justo fiesta de Pentecostés. Sigo con la lectura. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ellos preguntan: ¿qué haremos? ¿Cómo preguntan ellos? ¿Qué preguntan ellos? ¿Qué haremos? Si usted mira muy bien, ellos no están preguntando: ¿cómo haremos para ser salvos? No, sino es una pregunta más general: ¿qué haremos? Y ahora el apóstol Pablo va a responder con la norma a seguir de los que están dispuestos a responder debidamente al evangelio. La gente le dijo: varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Una norma. Se está revelando una norma. Así que uno querrá responder al mensaje del evangelio del reino, mediante el cual se nos da a conocer la obra de salvación de ¿quién? De Dios. Dios efectuó la obra y nosotros la recibimos ¿cómo? Por fe. Esta es la norma.
Entonces, esta es la norma. La persona cree, se arrepiente y se bautiza y recibe al Espíritu Santo. Esta es la norma, pero no enseña que sea el orden absoluto. El motivo. Vamos con Hechos 10. Miren, en Hechos 10, el mismo apóstol Pedro se está dirigiendo a un grupo de gentiles y ellos están escuchando el evangelio del reino, y al parecer ellos hacen algo. Pero antes entendamos que el Espíritu Santo mediante otro apóstol, el apóstol Pablo, enseña que la garantía de la salvación, la prueba reina, la evidencia suprema de que alguien ha sido salvo, de que tiene fe en Dios y por ende arrepentimiento de obras muertas, es que el Espíritu Santo entró en su vida para no abandonarle nunca. Yo aquí pensé que el amén iba a ser más fuerte de lo que yo estoy hablando. Pero bueno, cosas que uno piensa. Y cuando el apóstol Pedro le habla a estos gentiles, ellos escucharon y creyeron. ¿Por qué escucharon y creyeron lo que habló el apóstol Pedro? Porque el Espíritu Santo fue dado a ellos. Entonces fueron salvos por su fe en Dios. Usted tiene que ir a ese pasaje bíblico en Hechos 10, versículo 44 al 45. De modo que enseguida el apóstol les replica. Dice el versículo 47: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Por consiguiente, ellos tenían la máxima evidencia ¿de qué? De la salvación. En este caso vemos o aprendemos que se es salvo primero y se da testimonio de la salvación al bautizarse. Porque dice el 48: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahora, en demasiadas ocasiones las escrituras nos enseñan lo que es el deber ser, o lo que muchos maestros de la palabra llaman la norma. La norma es: se cree y se es bautizado. No es que el bautismo sea parte de la salvación, ni que tenga que ser bautizado para ser salvo. No. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y mucho cuidado, si aquí finalizara el versículo, porque no lo he leído por completo, deberíamos entonces afirmar que el bautismo es necesario para poder ser ¿qué? Salvo. Pero fíjense cómo termina, cómo remata este versículo. Se continúa con una fórmula o recurso de enseñanza. Dice: mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué es lo que manda en la salvación? ¿Bautizarse porque creyó o creer? Creer. Y la norma es: creí, me bauticé y recibí al Espíritu Santo. Pero no siempre será el orden así, porque vimos un grupo de creyentes gentiles que recibieron al Espíritu Santo y después les fue ordenado, ahora sí, ¿qué impide que se bauticen si tienen al Espíritu Santo? Teníamos clara esta verdad sobre la doctrina del bautizo. ¿Ven por qué a veces las personas no pueden, o casi siempre las personas que no tienen claro esto, no pueden asimilar otra palabra de Dios? Porque quien no tiene claro esto no puede entender el resto de las enseñanzas de Dios. No lo recibe. Si consideramos todo el versículo de Marcos 16:16, aprendemos el resultado normativo. La conducta esperada es creer y ser bautizado.
Eso es lo que normalmente acontece cuando se habla de salvación. Usted cree y se bautiza. Eso es lo que toda persona salva desea hacer. Sin embargo, está diciendo la otra parte: mas el que no creyere, dice el versículo 16 al final, será condenado. Lo que nos enseña esto es que creer, y únicamente creer, es lo único que se necesita para ser salvo. Y el hecho de no creer, ¿qué traerá a la persona? Condenación. ¿Complicado? No, sencillo. Pero el hecho de que sea sencilla esta verdad no significa que a mí no me duela que alguien no crea. Porque como creyente cuya madurez está en acción, veo que la persona se condenó al no creer. Y eso es un dolor fuerte. Ver que las almas se pierden. A un verdadero creyente le duele que la gente no tome en serio el evangelio, porque se están condenando. A un verdadero creyente le duelen los falsos hermanos, y más si tuvieron la oportunidad de estar cerca a ellos, les va a doler más. ¿Por qué? Porque dicen: quiere decir que está condenado. Quiere decir que está condenado, no es salvo. Bueno, según Hechos 10, ellos recibieron ¿a quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Lo recibieron después de que fueron bautizados o antes de ser bautizados? Antes de ser bautizados. De manera que el bautismo no es necesario para ser salvos. Mas si se quiere ser obediente, si realmente se desea agradar a Dios, tiene que ser bautizado. Uno, para dar un testimonio público diciendo: me he unido de forma única con la persona y obra de Cristo en fe, creyendo lo que Cristo ha hecho. Recuerden el evangelio por allá en 1 Corintios 15, versículo 3 al 4. En su muerte, ¿verdad? Ahí en la cruz fue sepultado, pero creo que resucitó al tercer día. Él murió por mis pecados y venció a la muerte y el pecado al ser levantado de entre los muertos. Yo creo en eso, y por eso está dando testimonio. ¿Cómo? Bautizándose. Cuando se bautiza, eso es lo que está diciendo a los demás: lo que creyó, lo que cree, su condición espiritual, que ya no es la misma persona. Dos, deseo obedecer el plan de Dios para mi vida. Todo el que se bautiza, eso es lo que da a entender: deseo obedecer el plan de Dios para mi vida. No voy a vivir más de acuerdo a mí mismo. Por ello, todo el que se bautiza debe ser salvo primero por la fe en el mensaje del evangelio del reino. Y ese bautismo manifiesta, tome nota: deseo someterme como mi Señor Jesucristo lo llevó a cabo para cumplir la voluntad del Padre Celestial según sus propósitos. Así yo deseo someterme como mi Señor Jesucristo lo llevó a cabo para cumplir la voluntad del Padre Celestial según sus propósitos. Dos mensajes claros y fuertes que enviamos cuando nos bautizamos. Del mismo modo, me quiero someter. Me bautizo porque me quiero someter a Dios. Tremendo, ¿no? Me quiero someter, partiendo de que no se quiere vivir pecando, ni hacer algo que tenga conexión con algún pecado. No, pues fue bautizado en la muerte de Cristo. Y como fue bautizado en la muerte de Cristo, usted entiende que ha muerto al pecado, porque Cristo asumió su castigo en su lugar, y ahora usted está unido con eso. Así que el castigo eterno no es para usted, y usted ha sido sepultado, ese hombre de pecado, ese ser pecaminoso, y ahora anda en vida nueva de manera distinta, resucitada con Cristo. Y eso lo afirma. ¿En qué momento afirmó usted eso?
que anda en vida nueva, resucitada con Cristo? ¿Cuándo? Cuando salió de las aguas. Cuando salió de las aguas, usted le dijo al mundo: yo no soy igual a todo el mundo. Yo soy alguien diferente, soy una nueva criatura. Entonces, ya no tengo por qué estar dominado por el pecado. Esa vieja naturaleza carnal no me domina. Esa inclinación al mal no me domina. Ese instinto animal no me rige. No me rige. Y cuando a una persona lo rige el instinto animal, hace locuras, hace barbaridades, que cuando se descubren, muchas de ellas son noticias en el mundo. Cuando se bautizó, usted dijo: el pecado ya no es más mi Señor. Deja de gobernarme. No tiene autoridad sobre mi vida. No sirvo más al pecado. Elijo no someterme más al pecado. Ahora Cristo es mi Señor. Punto. Eso ocurrió cuando se bautizó. Entonces va a reflejar el reino de Dios. ¿De qué manera? Sirviéndole al Señor. Ahora la vida del Señor es su vida. Ahora usted quiere hacer su voluntad. El ministerio del Señor ahora es vivido por medio suyo. Viviendo así para Dios, no de cualquier manera, sino de manera inseparable de Él y de su reino. Así que el bautismo, esta doctrina, enseñanza sobre el bautismo es que preponderante. Si se es salvo y no se ha bautizado, ¿cómo está? En desobediencia. Mas el bautismo no es parte de los medios ni de la obra de salvación. Sencillamente es un testimonio que representa su fe, mi fe, su creencia, la creencia que tenemos, ¿verdad? Esa fe que nos salvó, que lo salvó, que la salvó cuando creyó. Pero el bautismo nunca es parte de la obra de salvación. Podemos decirlo así: el bautismo es un fruto evidente de la salvación. Si se es salvo, esto se tiene cada vez más claro. Y quien lo tiene claro, ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo? Póngame en el asunto que estamos tratando hoy: con madurez en acción. Así lo demuestra. Ahora, yo quiero preguntarle: ¿su vida refleja que Cristo Jesús es su Señor? Lo vuelvo a preguntar: ¿su vida refleja que Cristo Jesús es su Señor? ¿Se está reconociendo que no nada más lo salvó, sino que también es el Señor de su vida? ¿Qué tiene que responder a eso? Donde todo lo que se haga debe pasar por su autoridad. Señor, ¿hago esto o no lo hago? Señor, ¿me confirmas? Yo siento esto, yo quiero esto, yo pretendo esto. Dime si es tu voluntad, porque aquí estoy sometido a ti. Y lo único que me interesa es seguir tu voluntad, cumplir tus propósitos, darte a conocer con mis decisiones, mostrar tu gloria. Nada quiero hacer por mí mismo, ni por los hombres. Quiero ser y hacer solo lo que tú me digas que yo haga. Hago esto, Señor, confírmame, dime. Quiero que tú recibas la gloria. ¿Quién vive así? ¿Quién? 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 Solo un creyente cuya madurez está en acción. Un creyente estancado es harina de otro costal. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Hay que caminar en fe. Hay que caminar en fe. Y óigame esto: usar la verdad. Eso es lo que hay que hacer. Y sujetarse al liderazgo del Espíritu Santo para que así sea. Hay que hacerlo. Y usted debería decirle al Señor: Señor, a partir de hoy, como nunca voy a comenzar a caminar en fe.
Voy a comenzar a usar la verdad de tu palabra. Voy a comenzar a sujetarme al liderazgo tuyo, Espíritu Santo. Porque me va a caracterizar esa madurez en acción. Dígalo. Haga esto, levante las manos al cielo. Y diga después de mí: Padre Celestial, decido caminar en fe, usar la verdad de tu palabra y sujetarme al liderazgo de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si su oración fue de corazón, ¿sabe qué va a ocurrir? Usted va a querer conocer más a fondo a Dios. Si su oración fue de corazón y sin embargo tiene un sinsabor, ¿sabe tal vez qué hará? En su casa, puerta cerrada, se meterá más con Dios. Y va a querer que Dios le haga entender, porque tiene todavía un sinsabor. Y en aras de que Dios le haga entender, tal vez diga: ahorita no me hablen de almuerzo, tengo hambre de entender algo que Dios habló y yo lo quiero entender. Yo quiero realmente ser esa persona que muestra madurez en acción. Y entonces usted trataría con eso que le impide ser así. Alguien que obedece ese llamado a crecer y madurar, alguien que debe crecer y madurar, alguien que experimenta una madurez en acción. Levante sus manos al cielo. Y hable con Dios. A eso hemos venido, a tener un encuentro con Él en la dimensión de la congregación, a gozar de la comunión unos con otros en la presencia de Dios. Y dígale a Dios que usted quiere, que usted se dispone a esa madurez en acción. Debemos dejar para avanzar. Sí, Señor. Ir a nuevos lugares de revelación. Sí, Señor. En nuestro deber crecer y madurar. Vamos adelante a la perfección. Avanza hacia el llamado supremo. Sí, Señor. Esa oportunidad de servir a Dios, Cántelo. que únicamente se halla en Cristo, y en Él crecemos hacia la santidad. Y sigamos adelante, sigamos adelante. Hoy se cae menos de lo que se cayó ayer.
sigamos adelante. Sí, Señor. O se cae menos de lo que se cayó ayer. No hay estancamiento espiritual. Amén. Dios me dio Lo que le pedí, Dios me dio lo que le pedí. Dios me dio Lo que le pedí. Dios me dio lo que le pedí. Miren, póngame Hebreos 6, por favor, versículo 1. Tiene que pasar lo que Dios quiere. Y ahora mismo Dios me dice que le diga a alguien que es por eso que no entiendes. Porque vives en tus afanes, en tus razonamientos. Es por eso que no entiendes. Porque te enfrascas en tus lógicas en lugar de que te entregues a mi sabiduría, a mis tiempos. Pero estás más pendiente de tu tiempo que de mi tiempo. Y también el Señor ha puesto esto, que fuera Hebreos 6:1, y como el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia, ahora a nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? A dejar y a avanzar a nuevos terrenos de revelación, cosa que se asocia con la perfección, con una vida donde Cristo es más en nosotros, donde somos más como Cristo. Y lo fundamental que es dejar prácticamente de estar ajeno a estas doctrinas como el arrepentimiento de hora muerta, la fe en Dios. Póngame el versículo 2. Y también la doctrina de bautismos y otras doctrinas que siguen allí. Volvamos al versículo 1, por favor. Lo cierto es que el apóstol Pablo fue un hombre que tiene madurez en acción. Y si usted fuera al capítulo 5, creo que son los últimos 3 versículos, creo, usted encontrará que el apóstol Pablo dice: yo crezco, pero me preocupa que ustedes no crecen. Y como ustedes no crecen, estoy hablando de algo que viene intrínseco. Y como ustedes no crecen, no se les puede dar lo mayor. Y me preocupan ustedes, dice el apóstol Pablo, me preocupan muchísimo. Porque yo no tengo ningún problema con una mayor revelación. Pero me doy cuenta que cuando les doy mayor revelación, ustedes no son aptos para una mayor revelación. No son aptos. Y quiero ir a la palabra en Hebreos, porque ellos no están, no sé si pueden en pantalla ponerlo, no les dije que lo pusieran por eso, pero si pueden ponerlo. Los versículos que les dije en Hebreos, en el versículo 11, esto lo vimos en el mensaje de llamados a crecer y madurar.
El apóstol está diciendo en el versículo 11, no lo puedo hacer, de Hebreos 5:11, porque ustedes realmente no quieren obedecer a Dios. Y eso se ve porque en el arrepentimiento, obras muertas, la fe en Dios y la doctrina de los bautismos, ustedes no muestran que lo saben. Y prácticamente hay un estancamiento que no quiero yo para ustedes, dice el apóstol. Dios es más que lo normal que vemos muchas veces sin querer queriendo o queriéndolo allá afuera. Dios es más grande, Dios es más revelador, Dios es más profundo, Dios es más íntimo. Pero si Él tiene mayores cosas, entonces ¿por qué no se accesa a esas cosas? Porque lo básico no está claro. Y si lo básico no está claro, ¿va a estudiar la profecía de Abdías? No la va a estudiar. Sin embargo, el apóstol Pablo no tenía problema con lo mayor. No tenía problema con la vianda. No tenía problema con lo sólido. Dice el versículo 14, que es el último versículo de Hebreos 5, con lo sólido. Porque dice el versículo 14 de Hebreos 5 que lo sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Considere esto, es fundamental para su crecimiento y por ende el crecimiento de nuestra congregación, de su congregación. Y me uno a ese coro que dice: sigamos adelante, sigamos adelante.